La energía fluye direccionalmente a través de los ecosistemas de la Tierra. Generalmente entra en forma de luz solar y sale en forma de calor. Sin embargo, los componentes químicos que forman a los seres vivos son diferentes. Estos se reciclan. ¿Qué significa? Por una parte, los átomos en nuestro cuerpo son nuevos en cierta manera, pero también han estado reciclándose a través de la biosfera por mucho tiempo. Han formado parte de otros organismos y compuestos no vivos en el trayecto a formar parte de nosotros. Ya que hay átomos en nuestros cuerpos que han sido parte de una enorme cantidad de cosas vivas y no vivas a lo largo de los años del planeta. La energía, como ya hemos comentado, fluye a través del ecosistema y se disipa como calor. La manera como un elemento o un compuesto como el agua se mueve entre sus diversos lugares y formas vivas y no vivas dentro de la biosfera se le llama ciclo biogeoquímico. Los ciclos biogeoquímicos más importantes para los seres vivos son el ciclo del agua, el del carbono, el nitrógeno y el fósforo, que son los que trataremos. También el del azufre, pero ese no lo veremos. Eso es debido a que estos elementos son los más comunes en las moléculas de los compuestos orgánicos. Empezamos con el ciclo del agua. La mayor parte del agua de la Tierra es agua salada que se encuentra en los océanos, en la superficie de los océanos. En volumen. Solo una pequeña fracción es agua dulce de fácil acceso, que es lo que se necesita para la sobrevivencia de muchos seres vivos, entre ellos nosotros, los seres humanos. El agua se encuentra en superficie circulando rápidamente, pero mucha del agua del planeta se encuentra en hielo, los océanos y los depósitos subterráneos, que circula lentamente. El ciclo del agua es un ciclo complejo, que involucra cambios en el estado físico del agua, así como en el movimiento de la misma a través de los ecosistemas y entre los ecosistemas. El agua subterránea se encuentra entre las partículas del suelo y en las grietas de las rocas. Se almacena entre las partículas del suelo y en las grietas de las rocas. Estos mantos acuíferos son depósitos de agua subterránea y usualmente cuando uno habla de pozos subterráneos, cuando se va a sacar agua de un pozo, es de mantos acuíferos subterráneos. El agua es extremadamente importante para nosotros los seres vivos porque más de la mitad del cuerpo está constituida en agua, empezando por las células, que está compuesta por un 70% de agua. El 97,5% del agua de la Tierra es salada y el 99% del agua dulce está dividida entre depósitos subterráneos o hielo. Muchos seres vivos dependen del pequeño suministro de agua dulce superficial y la falta de agua puede ser muy dañina para los ecosistemas, tener efectos severos. El ciclo del agua es impulsado por la energía solar, como vemos en el dibujo. El sol calienta la superficie del océano y otras aguas superficiales, evaporando el agua líquida y sublimando el hielo. Sublimar es cuando se convierte de sólido a gas directamente. Estos procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se condensa en nubes y cae como precipitación en forma de lluvia o nieve. Cuando la precipitación llega a la superficie de la Tierra, tiene pocas opciones. Puede evaporarse nuevamente o fluir sobre la superficie o percolarse haciendo depósitos subterráneos. En los ecosistemas terrestres, es decir, que se encuentran sobre la Tierra, de los que ya hablamos, generalmente golpea sobre superficies antes de caer al suelo y parte de esa agua se evapora rápidamente de estas superficies.
El agua que percuela puede ser absorbida por las raíces de las plantas. La parte que no es absorbida por las raíces de las plantas termina percolando al todavía más profundo en el subsuelo y el lecho de las rocas, convirtiéndose en agua subterránea, como vemos en el dibujo abajo, en la percolación, el flujo subterráneo y la absorción de las plantas. El ciclo del agua además es importante ya que ayuda, debido a la lluvia y el escurrimiento superficial, a la circulación de varios otros elementos, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El escurrimiento superficial ayuda a estos elementos a moverse dentro de los ecosistemas terrestres, a los ecosistemas acuáticos. El carbono es un elemento esencial en los cuerpos de los seres vivos. Es económicamente importante también para nosotros los seres humanos modernos porque es el que forma a los combustibles fósiles, por eso se les llama hidrocarburos. El dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera es absorbido por los organismos fotosintéticos que lo usan para producir moléculas orgánicas, las cuales viajan a través de las cadenas alimenticias. Al final, los átomos de carbono son liberados nuevamente como CO2, dióxido de carbono, durante la respiración. Los procesos geológicos lentos, entre los que están la formación de rocas sedimentarias y combustibles fósiles, contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de escalas prolongadas de tiempo. No se ve tan prontamente, usualmente son millones de años. Algunas actividades humanas que requieren de la quema de combustibles fósiles, de hidrocarburos, y la deforestación también, aumentan la cantidad, el volumen de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto afecta al clima por los efectos invernaderos y bueno, también a los océanos de la Tierra, aumentando la temperatura terrestre. El carbono es un elemento constitutivo y de paso es la fuente de nuestra energía. Alrededor del 18% de la masa corporal está compuesta de átomos de carbono. Y sin el carbono no habría membranas plasmáticas en las células ni moléculas de azúcar, que son nuestros combustibles internos. Y el ADN tampoco existiría porque también está formado por moléculas de carbono. El ciclo del carbono se estudia con más facilidad como dos ciclos, separándolo en dos ciclos. Uno que comprende el intercambio rápido de carbono entre los organismos vivos y otro que es más lento, que son los procesos geológicos. Aunque se ven de manera separada, hay que recordar que estos ciclos están entrelazados entre sí. Por ejemplo, las reservas de dióxido de carbono atmosférico y oceánico que son utilizadas por los organismos vivos son las mismas que los procesos geológicos reutilizan a la hora de generarse hidrocarburos. El carbono existe en el aire mayoritariamente como dióxido de carbono gaseoso. Este se disuelve en el agua y reacciona con moléculas del agua y forma bicarbonato, HCO3. La fotosíntesis que ocurre en las plantas, las bacterias y las algas convierte el dióxido de carbono y el bicarbonato en moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas producidas por estos organismos pasan a través de la cadena alimenticia y luego en la respiración celular se convierten nuevamente las moléculas orgánicas producidas en dióxido de carbono gaseoso. El carbono entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, por los autótrofos, que son las plantas, los organismos que producen su propio alimento. Capturan el dióxido de carbono del aire o iones de bicarbonato del agua y la usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Luego vienen los animales heterótrofos que no producen su propio alimento, como las orugas, los humanos, etc.,
que necesitan alimentarse de otros seres vivos y consumen estas moléculas orgánicas, y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas.